¿Qué ocurre cuando el terror no brota en zonas urbanas, sino en la inmensidad reseca del campo australiano? ¿Dónde se esconden los monstruos cuando abandonan las sombras de la ciudad? Entre diciembre de 1976 y febrero de 1977, el sur de Australia encarnó su pesadilla más cruda. 7 jóvenes mujeres desaparecidas, cuerpos hallados en bosques cercanos a Turbe, enterradas como si su luz no mereciera recuerdo. ¿Quién decidió su destino y por qué? Lo que comenzó como desapariciones aisladas, pronto se desveló como un patrón homicida. 2 hombres aparecieron tras esas muertes: Christopher Warroll y James Miller. Uno imponente y carismático, el otro silencioso y disciplinado. Almas enfrentadas unidos en un pacto mortal. ¿Acaso el diablo necesita más de una conciencia para sus planes? Descubrimientos, cuerpos entre la tierra seca, el principio del fin, como en muchas historias verdaderamente palabras, no llegó con una gran investigación ni con un testigo heroico. No, el horror comenzó a revelarse con un hallazgo tan mundano como escalofriante. Fue un simple paseato, un buscador de setas y silvestres, quien en la tarde del 25 de abril de 1978 tropezó con un hueso sobresaliendo de la tierra seca, aún atado a una bota en descomposición. ¿Cómo puede el azar actuar con tanta precisión? ¿Fue el bosque quien decidió hablar? Al principio, nadie imaginó lo que estaban viendo. Podía ser un animal, podía no ser nada. Pero cuando los forenses llegaron al lugar confirmaron lo impensable: restos humanos. Humanos. Una mujer joven, asesinada y abandonada como si su vida no tuviera ningún valor, era Veronica Knight, de apenas 18 años, desaparecida en diciembre de 1976. Sus seres queridos la habían buscado, pero nadie escuchó, nadie prestó atención, y ese cuerpo fue solo el primero. Lo que siguió fue un desfile lúgubre de descubrimientos. En abril de 1979, otro cuerpo, Sylvia Pittman, de 16 años, también enterrada en las cercanías de Trudeau. Luego vinieron Juliette Maikita, Connie Jordanides, Vicky Howett, Tanya Kenneth, Deborah Lamp. En total, 7 mujeres jóvenes, 7 vidas arrancadas, enterradas en diferentes puntos del sur de Australia. La mayoría había sido estrangulada, algunas violadas, torres ocultas bajo tierra, en un bosque que se transformó en tumba colectiva. ¿Cómo se puede asesinar una y otra vez sin dejar huella? ¿Cómo puede el silencio natural de los árboles volverse cómplice del crimen? ¿Cuántas veces caminaron personas cerca de esas tumbas sin saber que la muerte yacía bajo sus pies? Los cuerpos hablaban a su manera, posiciones extrañas, huesos rotos, cabellos aún atrevidos a cráneos partidos. El terror tenía forma y ahora tenía mapa, pero faltaban los rostros detrás del horror. ¿Quién había hecho esto y por qué? El dúo mortal, Warren Miller, presencia demoníaca. Toda historia de horror necesita su figura oscura, su entidad generadora del mal, pero esta no tenía solo una, tenía 2. Christopher Robin Warroll era un joven de 23 años, físicamente atractivo, seguro de sí mismo, encantador. Era el tipo de hombre que podía entrar a cualquier habitación y atraer miradas, pero detrás de esa fachada se ocultaba una mente peligrosa. Desde adolescente, Warren mostraba rasgos profundamente antisociales. Había sido condenado por delitos sexuales y agresiones. En la cárcel perfeccionó sus habilidades de manipulación. Allí fue donde conoció a complemento, James William Miller. Miller, 17 años mayor, era todo lo contrario: reservado, apocado, dependiente. Había trabajado como obrero, y su vida había sido gris hasta que conoció a Warren. Fue como si de pronto hubiera encontrado una razón para existir, incluso si esa razón lo arrastraba al infierno. ¿Puede un alma someterse tanto a otra hasta perder todo vescaje moral, hasta matar por amor o por miedo? Tras salir de prisión, ambos comenzaron una rutina que parecía inofensiva,
pero que pronto se tornó mortífera. Worrell tenía un deseo incontrolable por dominar, por cazar, por poseer. Buscaba chicas jóvenes, usualmente haciendo autostop. Las atraía con su simpatía, las llevaba a lugares apartados, y una vez allí, la máscara caía. Violación, estrangulamiento, enterramiento, fin. Miller era el conductor, el testigo, el enterrador. Él dijo no haber matado nunca. Aseguró que simplemente hacía lo que Warren le pedía. Pero, ¿acaso eso lo exime de culpa? ¿Puede uno lavar sus manos cuando ha acabado cada tumba, cuando ha vuelto al lugar del crimen para asegurarse de que nada sobresalga de la tierra? Muchos se preguntan si la dinámica entre ambos no era solo de dominación, sino de auténtico sadismo compartido. Disfrutaban juntos del crimen, era una forma retorcida de unión. ¿Cuántos actos similares realizaron que jamás fueron reportados? Las respuestas se irían con Warren y con el silencio selectivo de Miller, una confesión tras la muerte del líder. El 19 de febrero tras la muerte del líder. El 19 de febrero de 1977, la historia dio un giro abrupto. Warren, el supuesto cerebro del dúo, murió en un accidente de tráfico. Fue una muerte banal para un ser tan monstruoso. El vehículo en el que viajaba colisionó cerca de Mount Gambier. Miller iba con él, sobrevivió, y con ello también sobrevivió el secreto. Fue el destino quien intervino, o el mismo Warren como un ícono moderno voló demasiado cerca del sol de su arrogancia. La verdad es que con su muerte los asesinatos cesaron, no más desapariciones, no más tumbas nuevas, pero también, sin él, no había un rostro claro que responsabilizara. Durante meses Miller guardó silencio, vivió en la sombra hasta que, en 1979, alguien... El velo comenzó a levantarse. Miller fue interrogado. Al principio negó todo, y eso que la policía en el interrogatorio intentó todo para que confesaran, pero las pruebas circunstanciales eran abrumadoras. Finalmente rompió el silencio. Lo hizo como quien escupe veneno que ya no puede sostener dentro. Llevó a los agentes a cada tumba una por una. Recordaba los caminos, recordaba los cuerpos, recordaba los nombres. Afirmó que él no había matado, que solo era el testigo. Enterrador, el vigilante. Sin él, ¿habría Warren actuado con tanta impunidad? Su confesión fue escalofriante, no solo por lo que decía. Su confesión fue escalofriante, no solo por lo que decía, sino por cómo le decía, sin lágrimas, sin vacilaciones, como quien repasa un hecho inevitable, como quien cuenta el clima de la tarde anterior, y entonces emergió la pregunta más incómoda de todos. ¿Hubo más? ¿Guardó aún secretos? ¿Y por qué confesó? ¿Culpa o conveniencia? Su testimonio selló su destino, fue juzgado y condenado a cadena perpetua, pero su rol, hasta el día de su muerte en prisión en 2008, siempre quedó en un área gris. No era el asesino directo, pero sin él, el horror jamás se había consumado. Y así, con la confesión, se cerró el círculo de sangre, pero no el eco de las voces que la tierra aún guarda. Hubo un séptimo cuerpo. Cuando los medios informaron del hallazgo de una sexta víctima relacionada con los crímenes inmaduros, el país ya estaba conmocionado. Pero en 1979, cuando apareció un séptimo cuerpo en condiciones similares, algo cambió. El horror alcanzó una nueva negociación. Ya no se trataba de una cadena limitada de asesinatos, se insinuaba algo más profundo, más extenso. ¿Cuántas víctimas más yacían bajo la tierra, aún sin nombre? El séptimo cuerpo fue encontrado en un paraje diferente, aunque seguía mostrando las características típicas.
entierro superficial, signos de estrangulamiento, ropas parcialmente descompuestas, todo apuntaba a la misma mano, o mejor dicho, a las mismas manos. Sin embargo, algo desconcertó a los investigadores. Este crimen no fue incluido en el juicio. Este crimen no fue incluido en el juicio contra James Miller. ¿Por qué? ¿No encajaba del todo en el patrón o fue una forma de mantener veladas las conexiones completas del caso? Miller jamás reconoció responsabilidad sobre ese séptimo cuerpo. Y si nunca reveló todo lo que vio, lo que hizo. Algunos expertos creen que el número real de víctimas podría ser mayor. Testimonios de mujeres que escaparon por poco, desapariciones sin resolver en el área, pistas sueltas que nunca encontraron su final. ¿Cuántas voces? Tumba. Sin nombre, sin justicia. La aparición de ese séptimo cuerpo dejó abierta la pregunta que más aterra. ¿Realmente terminó todo con la confesión de Miller? ¿O el bosque sigue ocultando secretos, aguardando que alguien más los escuche? 3 lecciones que deja la oscuridad. Los asesinatos de Trudeau no solo representan uno de los crímenes más perturbadores en la historia criminal australiana, son también un espejo siniestro que devuelve 3 lecciones fundamentales si uno se atreve a mirar finamente. La primera es la más evidente y la más ignorada. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces sonría, a veces ofrece un aventón en la carretera, a veces viste como nosotros y habla como nosotros. Gorrell era carismático, encantador incluso. Su presencia no generaba temor inmediato, sino atracción. ¿Cuántas víctimas se sintieron seguras junto a él hasta que fue demasiado tarde? La segunda lección es más dolorosa, tiene que ver con la complicidad, con la pasividad, con el silencio. James Miller, el hombre que decía no haber matado, fue en realidad el testigo que permitió que cada crimen se consumara. ¿Cuántos crímenes pueden cometerse simplemente porque alguien, en el momento clave, decide no hacer nada? ¿Hasta qué punto la obediencia se convierte en culpa? ¿Qué es peor? ¿El que mata o el que lo ve y calla? La tercera lección es aún más inquietante. El olvido también mata. Durante años, este caso fue sepultado, como si hablar de él fuera a reabrir una herida que ya no dolía. Pero ignorar el horror no lo deshace. Las víctimas merecen memoria y la sociedad reflexión, porque mientras las cicatrices permanezcan ocultas, las historias se repiten. El legado de la tierra que no olvida. Hoy, si uno camina por los bosques alrededor de Trudeau, puede sentir el viento cálido de Australia entre los árboles, el susurro de la maleza, el canto de los pájaros. Pero también, si se escucha con atención, hay algo más, algo que no se ve, algo que no ha muerto. Los crímenes de Warren y Miller dejaron un legado que va más allá de los juicios. Los titulares, o los Warren y Miller, dejaron un legado que va más allá de los juicios. Los titulares o los archivos policiales. Dejaron un eco en la tierra, una advertencia, un recordatorio de que el mal puede germinar en los lugares más serenos, que las sonrisas pueden esconder garras, que la tierra puede tragar voces y guardar silencio durante años. Las familias de las víctimas jamás cerraron completamente su duelo, porque ¿cómo se reconstruye una vida cuando la muerte fue tan brutal, tan injusta, tan innecesaria? En Truro no hay monumento, no hay placa, solo un recuerdo que vive en la memoria de los locales, en las miradas quienes aún tiemblan al oír el nombre Warren. Algunos incluso aseguran que hay lugares donde nadie vuelve a caminar, donde el aire parece más denso, donde el tiempo no avanza. ¿Será que la tierra recuerda lo que nosotros tratamos de olvidar? Ya ves cómo los asesinatos de Truro son más que una tragedia aislada, son una advertencia. El monstruo no siempre ruge,
A veces conduce un auto, ofrece una sonrisa y hace que otras desaparezcan. ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera hablado a Miller antes? Si alguna de las mujeres hubiera resistido o denunciado. Si las autoridades hubieran conectado las desapariciones a tiempo, no lo sabremos jamás. Comparte este caso. Haz que Trurono se borre del mapa del crimen. Deja tu pensamiento. ¿Hubo más víctimas, otros cómplices o sigue vivo el silencio en otra forma? Dale like al video si esta investigación te heló la zanja. Y si tienes sugerencias para casos siniestros, déjalas en los comentarios. Para casos siniestros, déjalas en los comentarios. Lo siguiente puede comenzar ahí, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Activa la campanita. Juntos exploraremos más historias oscuras, revelaremos lo oculto, honraremos las voces de las víctimas. El mal no duerme. Truro duerme aún en cenizas, nosotros no.